Bueno, entonces hoy vamos a ver calendario y tipos de siembra. ¿Por qué vemos el tema de calendario? Porque bueno, como saben y como vimos ya el primer encuentro, según los momentos del año y los ciclos de la naturaleza, em, esto favorece el crecimiento o el repliegue de distintas plantas. Hay plantas que florecen, la mayoría de las plantas florece y la floración es algo típico de la presencia del sol y de los ciclos donde el sol está más cerca de la tierra y hay más horas de exposición solar. Em, pero también hay plantas que logran florecer con mucho menos sol y que incluso requieren unas temperaturas más bajas para hacer todo su desarrollo. Entonces, en este encuentro vamos a hacer foco en esto que tiene que ver con seguir los ritmos de la naturaleza, sobre todo en lo que tiene que ver al movimiento de los astros y muy fuertemente asociados a los ritmos del sol. Bueno, como ustedes saben, los astros influyen en el desarrollo del suelo y de las plantas. Y bueno, como les decía recién, es muy conocido que cuando se acerca la primavera, toda la naturaleza entra en estado de ebullición y existe como ese momento de una explosión de brotes, de brotes de nuevas hojas, de brotes de nuevos pimpollos, de flores. Y en cambio en el otoño lo que ocurre generalmente, si bien hay situaciones particulares, es que al descender un poco el sol, la naturaleza se repliega y hay mucha más actividad abajo de la tierra, ¿no? Entonces, para refrescar un poco, esto es algo que vimos en el primer encuentro, también está bueno entender cómo se expresan los ciclos solares desde la mirada de las personas que estamos en la Tierra y desde la vivencia que tienen las plantas al estar ancladas en la Tierra. Digo esto porque en general, bueno, ustedes saben que em, hubo muchos debates, hoy en día está como ya allanado, que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, pero para nosotros que estamos en la Tierra, nosotros lo que observamos son movimientos del Sol, ¿sí? Más allá de que lo que ocurra universalmente sea al revés. Entonces, por eso está bueno entender que para nosotros lo que pasa es que el Sol se mueve no solo de este a oeste cada día, sino también que según eh, la, la estación del año vamos a tener el Sol más arriba de nuestras cabezas o sino que se va a ir proyectando hacia el norte. Como se ve en la foto en el dibujo que está en blanco y negro, en el solsticio de verano, que es el 21 de diciembre, el sol está como arriba de nuestras cabezas. Entonces llega, primero que está más cerca también de la Tierra, y entonces llega con su luz a mayor cantidad de superficie. A medida que se va orientando en hacia el norte, como va a haber más objetos que se van a interponer entre el Sol y los distintos lugares de la Tierra y va a haber más espacios de sombra. Además, el Sol se va a empezar a alejar, entonces su intensidad va a ser menor. Esto sucede en los equinoccios de primavera y de otoño, y luego en el solsticio de invierno, que es el 20, ahí dice el 20, pero nosotros lo tenemos más asociado al 21, que es el Inti Raymi, em, que se le llama en el hemisferio sur, es una celebración de los pueblos originarios, que es el nacimiento del sol, justamente, porque es el momento que si bien es el día más largo y la noche más larga, porque el sol está
más lejos, pero a la vez es el nacimiento del sol porque es el momento en el que el sol se empieza a acercar. Entonces se empiezan a cortar los días. Es como que llegó a su momento de mayor lejanía y ahí empieza a pegar la vuelta y se empieza a acercar de vuelta a la Tierra. Bueno, esto es un poco como el encuadre sobre el que vamos a trabajar, pero bueno, después a la hora de nosotros pensar los cultivos, vamos a ver que hay cultivos que se adaptan más a esos momentos de mayor cercanía del sol y mayor calor, y otros que son más de otoño-invierno, que requieren menos calor y que se manejan muy bien en bajas temperaturas. Hay algunos que lo hacen simplemente porque son resistentes y se adaptan a las dos temporadas. En alguna temporada se desarrollan mucho mejor y están mucho más cómodos, y en la otra más o menos, que son los cultivos que nosotros le decimos de todo el año, y hay otros que directamente no resisten por ahí la primavera o el verano. Por ejemplo, en el caso de los repollos, em, se avichan muchísimo en primavera-verano porque el calor hace que se llenen de pulgones. eh, o sea, pueden sobrevivir, pero van a sobrevivir mucho más abichados. Y en cambio, en primavera, verano, en otoño-invierno están en su mejor momento. Y así vamos a ver varios casos. Es importante tener en cuenta, porque sé que hay personas que no son eh, de Buenos Aires o alrededores, sino que por ahí son de otras partes de nuestro país. Es importante tener en cuenta que, obviamente, ya es sabido que en el norte de nuestro país hay temperaturas más elevadas, entonces, por ahí, de las recomendaciones que yo voy a dar ahora, que las elaboró el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tenía un programa dedicado a la huerta familiar y la huerta educativa, que se llamaba, bueno, ProHuerta, que hoy en día no está funcionando más, pero que sí quedó muchísimo material, y que bueno, igual el instituto está dedicado obviamente al cultivo de plantas, así que tiene muchísima investigación, muchísimos materiales y todo, así que pueden también explorar todo lo que hay en la página web del instituto. Pero bueno, estas recomendaciones que nosotros vamos a trabajar hoy están más pensadas para lo que es el centro del país. Si estamos más al norte, tengamos en cuenta que hay temperaturas más elevadas, entonces los cultivos de primavera se pueden adelantar un poco porque el calor empieza un poco antes, y en cambio en el sur de nuestro país, eh, por ahí tenemos que esperar un poco más para las siembras que son más delicadas y que requieren más calor. Este es el planificador del INTA. Ahí yo les dejo el link por si lo quieren descargar, pero igual yo les voy a pasar el archivo en adjunto, pero siempre lo pongo en la presentación porque si alguna vez lo pierden o lo que sea, tengan ese link ahí. Es enorme, tiene un montón de variedades y creo que se imprime en una A2, que es un tamaño de papel bastante grande. em, pero al tenerlo digital, nosotros podemos ir haciendo zoom en distintas partes. Entonces lo vamos a analizar un poquito para ver qué información tiene, ¿no? Em, yo hice como el recorte de estas tres especies, de la selga, el ajo y la albahaca, y veamos todas las recomendaciones que nos dan. Esas recomendaciones están organizadas por distintos ejes. Por ejemplo, el eje de la botánica tiene algo que a nosotros no nos interesa mucho, que es algo más que nada pensando en los pequeños productores, que es cuántos gramos, cuántas semillas entran en un gramo. Por ejemplo, la selga entran de 40 a 80, después el ajo, como en general no se siembra de semillas, sino se siembra por el diente de ajo, cuánto pesa más o menos, y la albahaca, que es como es súper chiquita la semilla, entran un montón de semillas en un gramo. Em,
Después, ¿qué familia de cultivo es? Que esto es re importante porque después, para cuando veamos el tema de asociación y rotación, está bueno saber de qué familia es la planta, porque las familias de hortalizas botánicas son como si fuera, voy a ser súper simplista con la alegoría, pero es como si fuera como las especies de animales. Entonces, bueno, está el grupo de las aves, o sea, es como algo, no es tan general como eso, pero porque hay como grandes familias y después pequeñas familias, como, y tiene que ver con la morfología de la planta, con la forma que tiene la planta y con los requerimientos que tiene. Entonces, por ejemplo, en el caso de la selga, la espinaca y la remolacha son de la misma familia, ¿sí? Entonces van a, en general, consumir el mismo tipo de nutrientes y van a comportarse más o menos de la misma manera. Con lo cual yo sé que después, si yo quiero asociar las plantas, no voy a poner, o sea, si yo quiero más biodiversidad, no voy a poner las tres plantas de la misma familia. Voy a buscar intercambiar distintos tipos de familia. ¿Se entiende? Pero eso lo vamos a ver en profundidad en otro encuentro, así que lo dejo así como planteado, pero ahí tienen como la descripción. Y después algo que es importante para quienes están más en zonas más periurbanas o rurales, para saber si es resistente a las heladas la planta, ¿no? Esto nos va a dar una indicación de que la podemos plantar en otoño-invierno. Y también eso, de que por ahí no necesita tanta protección. En el caso del ajo y la selga se bancan las heladas. En el caso de la albahaca, como es muy sensible y es un cultivo más de primavera-verano, no lo resiste. Y después esto de características especies, acá pusieron un poco mezclado qué parte de la planta nosotros consumimos o se desarrolla más y qué ciclo tiene, si es bianual o si es anual. O sea, que bianual significa que el cultivo dura 2 años y si es anual dura solamente un año. Bueno, después, ¿dónde la podemos ubicar? Esto tiene que ver todo con el eje diseño de la huerta. ¿Dónde la podemos ubicar? Si la podemos ubicar en canteros eh, o a veces recomiendan por ahí ponerlas en cercos. Eh, También tiene que ver con cómo se desarrolla la planta, por ahí si es trepadora, si tiene zarcillos, se llaman eso, esas manitos que tiene, por ejemplo, la arveja para treparse, o los distintos zapallos. Después, ¿qué distancia tenemos que dejar entre planta? Esto es una recomendación, pero tómenlo también con pinzas, porque depende mucho del espacio general que nosotros tengamos y de la forma en la que nosotros cultivemos. Si nosotros solemos hacer como cultivos escalonados y una huerta más intensiva, por ahí podemos juntar un poquito más las plantas. Esta sería la distancia entre planta en forma como horizontal y la otra sería la distancia entre líneas, que sería como que si nosotros hacemos, por ejemplo, una línea de acelgas, entre línea y línea, ¿qué espacio dejar? Eh, Después acá, como el planificador es tan largo, para que no te pierdas, repite la especie para que estemos orientados de qué especie estamos hablando. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver la vez que viene, que es un poco lo que hace link con el tema de las familias botánicas, que es con qué cultivo nos conviene asociarlas, cómo generar mayor biodiversidad y mejores sinergias entre plantas, ¿no? Eh, y también cómo rotarla, que es algo también que vamos a ver que siempre en la agroecología es conveniente, así como mezclar los cultivos, también que no siempre estemos en el mismo suelo plantando la misma planta, porque eso va a agotar más el suelo. En cambio, si vamos plantando distintas especies, como que se va haciendo un uso más parejo del suelo. Y después también tiene que ver con que hay algunos cultivos
que fijan más nitrógeno en el suelo, como las legumbres, entonces que también van a ayudarnos a enriquecer el suelo, además de que siempre está bueno incorporar compost. Bueno, esto que tiene que ver con cuánto espacio ocupa, cuán grande es la planta, si tolera la sombra, si podemos ponerlas en un lugar que no necesite tanto sol y si lo podemos cultivar en recipiente, ¿no? Si puede sobrevivir en una maceta. Disculpa esta pregunta Sí. eh, que hace Raquel, que dice que todavía tiene albahaca y no sabe hasta cuándo resiste la albahaca. Bueno, sí, porque todavía no empezaron las heladas, sobre todo en la ciudad, no sé por dónde estás, pero todavía acá no hemos tenido heladas, entonces la albahaca va a estar. La albahaca tiene dos grandes posibilidades de supervivencia, dos grandes detrimentos, perdón, que es, uno es el frío, que por ahí no resiste el frío, y el otro, que según el tipo de albahaca que sea, pero en general la albahaca que nosotros consumimos es una albahaca estacional. Entonces, no es perenne, no dura para toda la vida. Hace su ciclo, florece y después de florecer ya se va muriendo. Entonces, hay gente que, por ejemplo, les corta los tallos florales, que es un poco, está buenísima la pregunta, mira, justo tiene que ver con lo que nos marca el calendario. Dentro de las labores de cultivos que nos sugiere, para la albahaca nos dice poda de tallos florales. Porque como la albahaca después de florecer ya termina su ciclo de vida, como que toda la energía se le va en la floración, entonces se cortan los tallos florales si vos querés seguir teniendo más hojas durante más tiempo. Entonces, eso, son dos variables. Si hay mucho frío o llega a haber una helada, la albahaca probablemente no lo resista, con lo cual lo que podés hacer es protegerla un poquito del frío y garantizarle que tenga un poco más de sol ahora que ya no hace tanto calor. En verano no es necesario mucho sol y de hecho si hay demasiado sol por ahí no la pasa tan bien. Y lo otro que podés hacer es eso, cortarle los tallos florales. Esto en el caso de que vos quieras que la planta siga viviendo un poco más tiempo. Pero también yo te recomendaría que si tenés varias plantas, por lo menos a una la dejes florecer, porque eso te va a dar semillas que luego vas a poder plantar el ciclo que viene. Entonces está bueno siempre dejar una de las plantas que florezca, una o dos también está bueno, eh, dar un montón de semillas y son semillas muy chiquititas aparte, así que está bueno y a veces pasa que se resiembra solita, ¿no? Como las semillas caen muchas en la tierra y van volviendo a crecer si no hace tanto frío y si no, brotan en la siguiente la siguiente primavera. Em, Bueno, también para el ajo se recomienda esto mismo, como el ajo es un cultivo de raíz, lo que nosotros vamos a consumir es el bulbo, para que ese bulbo se desarrolle bien y no se vaya la energía a la flor, se cortan los tallos florales, se ata todas las ramitas que salen arriba del suelo y eso hace que el ajo se desarrolle más. Bueno, después acá cuenta si tiene algún desafío de cultivo y estas tres, por ejemplo, dice un cultivo fácil. Em, Después esto que está para mí es de lo más importante, que es la fecha de siembra o plantación, que en el caso, por ejemplo, de la selga es un cultivo súper noble que lo podemos cultivar todo el año, pero te dice que en enero y en julio, que son justamente los meses más extremos, de más extremo frío y de más extremo calor, te dice como que es preferible no sembrar en esos meses. Em, Dice, esto que no nos interesa tanto porque es como para grandes extensiones, a menos que si tengan grandes extensiones, es como para calcular cuántas semillas tenemos que calcular
por metro cuadrado de huerta, eh, o del almácigo en el que la pongamos, o si la ponemos directamente en el surco. Y después, ¿cuánto rinden? Por ejemplo, para 100 semillas salen en general como que suele rendir 50 plantines. Esto es una estimación igual que es medio relativa porque depende mucho de la calidad de la semilla, del tipo de siembra, como que también es algo como para tomar con pinzas. Y después, algo que también es muy importante es la recomendación del escalonamiento de cultivos, que para mí es un concepto muy bueno, que para nosotros tener una huerta y seguir como consumiendo todo el año, está bueno pensar en no solo sembrar, por ejemplo, cuando inicia la temporada, sino pensar en ir resembrando. Por ejemplo, te recomiendan la selga una vez por mes para que nosotros podamos tener acelga durante todo el año. Entonces lo que se hace es como sembrar, por ejemplo, el primer mes, esperar un mes, volver a sembrar, y cuando vemos que el cultivo ya está creciendo, se pueden sembrar, por ejemplo, cuando tenemos poco espacio, bastante juntos. Entonces cuando van creciendo las vamos cortando, dejando siempre el tallo de crecimiento entero, que el tallo de crecimiento serían las hojitas que están en el medio. Vamos cortando las hojitas de los costados. Entonces ahí damos espacio a las otras plantas. Cuando las otras plantas crecen, cortamos esas que crecieron y así se va como cosechando la huerta y a la vez damos espacio al crecimiento. Bueno, después el escalonamiento en grandes espacios es como diferente, que como que se van consumiendo todo, se deja que crezca toda la planta y ahí se corta. Y la selga en general tiene uno o dos rebrotes buenos tiene la selga, así que como que en general se deja en tierra para que vuelva a brotar. En cambio, está bueno, como que está bueno también pensar qué especies tienen esta posibilidad de escalonamiento, porque por ejemplo, en el caso del ajo, como tarda tanto en hacer el ciclo, ahí vamos a ver todo el tiempo que tarda, que son más o menos 6 meses, nosotros no vamos a hacer escalonamiento, porque además, como el ciclo lo tiene que hacer en un tiempo y con una temperatura precisa, nosotros no vamos a poder sembrar todo, en cualquier momento del año. Entonces, para el caso del ajo y para el caso de la albahaca, no se recomienda el escalonamiento. Disculpa, Espi, hay otra pregunta sobre el ajo, que si se Sí. siembra la cabeza. Claro, en realidad no se siembra la cabeza entera, sino cada dientecito. Ahí se entiende. Y a veces se puede dejar un poco en agua para que brote y después sembrarlo, o se puede sembrar directamente y generalmente crece. ¿Está ok? Sí, perfecto, Espi. Buenísimo. Bueno, después, cómo cosechar, y acá está esto de los tiempos de, de cosecha. Y también un poco sobre el rendimiento. Acá te dice como los kilogramos que rinde cada variedad por metro cuadrado. El periodo posible de cosecha, que en caso de la selga es todo el año, pero en el caso del ajo, como que lo que se recomienda es noviembre, diciembre y enero para cosecharlo. Y en el caso de la albahaca, entre noviembre y abril, como que ya se pueden empezar a cosechar. Em, Esto es como muy general para el caso de la albahaca porque también depende de qué tipo de cosecha querramos hacer. En general, cuando ya brotan las primeras hojitas, uno ya los podría cosechar, ¿no? Como que depende un poco de eso. Pero más o menos, eh, si vamos pensando en una producción más a gran escala, esos son los tiempos de cosecha. Y las recomendaciones de cosecha es que por ejemplo, en el caso de la acelga se haga hoja por hoja para justamente esto que yo les decía, para dejar la planta en tierra, dejar las hojitas centrales que serían el tallo de crecimiento,
para que sigan brotando. Y en el caso del ajo tenemos que arrancarlo entero porque lo que consumimos es justamente el bulbo que está antes de las raíces. Te hago una consulta. Sí, Yo coloqué un diente de ajo hace un mes a 1 centímetro de la tierra y tenía un brotecito chiquito y lo estoy dejando ahí. Quería saber cuál sería la evolución de ese ajo. ¿Va a sacar tallo? ¿Qué es lo que va sí. a pasar? Va a sacar un tallo. ¿En cuánto eh, tiempo sucede eso? Depende un poco. ¿Vos ya lo plantaste con tallito? Tenía apenitas un brotecito verde. ¿Y eso lo dejaste que se vea? O sea, lo Lo dejaste arriba. dejé un poquito hacia afuera, sí, aunque después le Buenísimo. coloqué hojas encima. Claro, Hojas siempre secas. está bueno colocarle las hojas alrededor, no arriba, Bien, ok, para que no le, como que no le hagas como peso, para que no, si no tiene que hacer como mucha fuerza ok. para que en general se las arregla para igual hacerlo, pero es como que le pones una dificultad. Mm, Y depende un poco del ajo, o sea, es como que no es 100% preciso, pero no sé, en 2 semanas, un mes, debería ya a ir asomando. ok. Pero después va a sacar como si fuera Como si un fuera una tallo cebolla. largo, ¿no? Claro, como Sí, cebolla. Perfecto. como, no sé, lo que más conocido es como la cebolla de verdeo o el puerro, ¿viste? Que tienen esas. Sí, Y después en el medio le sale la vara floral, que vos la podés dejar florecer si querrías, porque el ajo también se puede hacer de semilla, es mucho más dificultoso, pero hay muchos agricultores que también lo hacen de semilla para ir dándole biodiversidad, porque cuando nosotros lo hacemos desde el diente de ajo es como que estamos clonando la misma planta. sí. En cambio, si quisiéramos más biodiversidad, lo haríamos más de semilla. En nuestro caso, como no estamos haciendo una producción a gran escala y todo eso, sí es más fácil el diente de ajo y bueno, lo que se hace es eso, como que cuando te sale la vara floral, que te vas a dar cuenta porque es una vara diferente a las demás, como que Ujú. es una, una ramita, una hoja diferente a las otras porque tiene como como si fuera un redondelito en la punta, Ok, que sí. es ahí de donde va a salir la flor y es más durita. ¿Y es preferible cortarla, decís vos? No, Claro, no. lo que se recomienda es cortarlo, eso, y ahí atás como las hojitas. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Espi, hay Pero otra igual para eso te pregunta. falta un montón, porque pensá que los días a cosechas Claro. son Sí, sí, entre 250 y 270. bien. Así que falta un montón. Sí, sí. Espi, hay otra pregunta de ajo que es que Inés, por ejemplo, brotó toda la cabeza de ajo, dice, y no pudo separar los dientes. Si se puede dejar así. Yo nunca lo hice. Supongo que igual van a crecer, pero por ahí más amontonados. Pero ¿por qué no lo podés separar? Eh, Porque en general, o sea, como que no te preocupes por si se rompen un poquito, como que va a volver a brotar la raíz. Hola, España, sí, Hola. yo hice la consulta. Es Sí. que sin darme cuenta, la cabeza de ajo brotó sola, o sea que no es que la puse Está en perfecto. agua ni nada por el Pero ahí estilo. separa el diente. Y claro, y empecé a separarlo y se empezó a romper las raíces abajo. No pasa Entonces quería nada, vuelve preguntar, a brotar, ¿eh? bueno, Pero es preferible porque no se van a, o sea, es como que se van a piñar demasiado. Pedro, ok, lo planté, sí, diente, le pensé plantarlo en una maceta. Ok. ¿cómo? Hola, hola, Gracias. hola. Oh, no hay nada. ¿Fernanda? Bueno, si hay fuerzas, estaba. Ay, la Ay. silencio porque me parece que está en otra Eh, conversación. Cualquier Otra cosa. pregunta, Espi, de ajo es si es comestible la hoja. Sí, sí, sí. Sí, en general está bueno eso explorar, ¿no? Porque la mayoría de las hortalizas podemos consumir las hojas
o distintas partes de la planta más allá de lo convencional. Lo que sí hay que tener cuidado es con toda la familia de las solanáceas, que son la familia de los tomates, pimientos, berenjena, que esas son bastante digestas. De hecho, la papa es de la misma familia que el tomate. Y también, vieron que siempre se dice que es como medio indigesto los brotes y como que si está brotado y todo eso. Esa es como la única planta que no es recomendable comer las partes de la planta más allá de del fruto que comemos o de los tubérculos. Pero el resto de las hortalizas sí está buenísimo explorar que se pueden comer otras partes de las plantas y también esto de comerlo en un estado por ahí más tierno, más chiquito de lo que nosotros estamos acostumbrados a la verdulería, porque em, por ahí no tenemos tanto tierra o tantas horas de sol para que la planta haga todo el desarrollo, pero sí podemos hacerla brotar y tenerla más chiquitita y irla consumiendo más chiquitita, que también es súper nutritivo y súper sabroso. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora vieron que está súper de moda comer como los brotecitos de las distintas cosas, de los rabanitos, de las remolachas y que se ponen así de decoración. Los Obviamente que microgreens. si podemos hacer que crezcan más, es mucho más eficiente y mucho más productivo porque, bueno, vamos a tener una planta mucho más grande y mucha más cantidad de cosecha. Pero bueno, son alternativas que tenemos si no podemos acceder al desarrollo total de la planta. Perdón, Anabela, ¿querías decir algo? Sí, que los llaman microgreens a los brotes esos. Sí, sí, Sí. sí. Sí, son súper gourmet. Bueno, y después la última parte, que es el tema de la cosecha de semillas, que es súper importante para poder tener un banco de semillas y poder tener eternamente insumos para nuestra huerta, como que es súper importante aprender a tener las propias semillas y también es lindo como ir haciendo una comunidad donde poder intercambiar las semillas. Nosotros hacemos ferias de intercambio de semillas y está bueno como idealmente organizarse para decir, bueno, hoy yo tengo muy buenas plantas de apio y de remolacha, entonces yo guardo las semillas estas, vos guardás las semillas de albahaca, porque bueno, las plantas para semillar ocupan bastante lugar y generalmente hay que tener algunos cuidados porque por ahí se pueden abichar un poquito más, porque como la planta está dándolo todo para las semillas, em, por ahí algunas partecitas se enferman. Eso es normal y no pasa nada, siempre y cuando no sea algo grave, algo serio. Pero bueno, como les decía, ocupa mucho lugar, entonces por ahí no se puede tener de todas las cosas que cultivamos una planta para semilla, entonces está bueno organizarse en comunidad para ir teniendo semillas de distinto tipo y además porque cada planta da un montón de semillas, entonces está buenísimo poder compartirlas. Así que bueno, con esto ya aprovecho para invitarlos. El 23 de junio hay una feria de intercambio de semillas en la UNSAM, así que si se quieren acercar son súper bienvenidos. Em, bueno, después algo importante también es esto de que también nos invita a intercambiar y a compartir las semillas, porque cada, cada semilla no es que dure eternamente, cada semilla tiene un tiempo de poder germinativo. Entonces, por ejemplo, la albahaca en 1 o 2 años ya pierde ese poder germinativo y deja de brotar. Entonces, también es aproximado, ¿eh? No piensen que, bueno, o sea, pruébenlas antes de descartar las semillas, pero en general, bueno, el diente de ajo, dada su composición, dura 1 año también, y la selga dura mucho más, que dura 4 años el poder germinativo bien. Esto es en condiciones ambientales normales. Después, por ejemplo, hay bancos de germoplasma o espacios donde uno puede guardarlos, por ejemplo, en la heladera, que hacen em, que la semilla dure muchísimo más y se conserve. De hecho, hay semillas, no sé, bancos que tienen semillas hace muchísimos años y están en buen estado de conservación y vieron que se han encontrado semillas en pirámides súper bien conservadas y esas cosas fenómenas. Bueno, y después el tipo de fecundación, si es fecundación cruzada o
autopolinización que tiene que ver con si hay intercambio entre las distintas plantas y esto es importante saberlo porque para tener semillas nosotros también tenemos que tratar de cuidar que que no se, por ejemplo, en el caso de la familia de los zapallos, que las cucurbitáceas, si se cruza una sandía con un zapallito, y bueno, va a quedar otra planta con otro sabor y se va como metamorfoseando la planta y por ahí es buenísimo a nivel biodiversidad, pero después, bueno, vamos a tener un fruto distinto que por ahí no es tanto lo que deseamos. Entonces, para cuidar un poco y poder seguir teniendo eh, la hortaliza que nosotros queremos, también hay que ver de, no sé, o hay distintos tipos de tomate, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conservar el tomate amarillo, también tener cuidado de que para semilla tenemos que tener ciertos cuidados que a veces se le pone, por ejemplo, una bolsita en la flor o se alejan esos cultivos de otros. Bueno, hay distintos cuidados. Em, y después, cómo cosechar las semillas, que bueno, que son bastante conocidos, como, y también que lo vamos a ver en una clase especial sobre semillas, que bueno, en general se cortan las que hacen tallos florales, se corta el tallo, y si no, bueno, en el caso del ajo se guardan las mejores cabezas para la próxima temporada. Bueno, después acá tienen por temporada qué especies cultivar, como un resumen, esto es un resumen un poco del planificador, que es más práctico, que es un poco qué pueden cultivar en el otoño-invierno, en general, qué les conviene. Em, en resumen, ¿no? Porque hay muchísimos más. ¿Y qué forma de siembra les conviene hacer para que el cultivo se desarrolle bien? Y hay tres grandes tipos de siembra, que son la siembra directa, la siembra en almácigos y la siembra en bandeja. Ahora vamos a ver en particular qué siembra le corresponde a cada uno y de qué se trata cada una, pero bueno, acá sepan que en el calendario dice el mes en el que les conviene sembrarlo y también, bueno, un poco la distancia, que es un poco lo que ya vimos en el planificador, y también en resumen los días a cosecha. Después tienen para la temporada primavera-verano. Este link que les puse acá es un poco para que sepan de dónde lo saqué, porque ya ese link no anda más. Vieron que como hubo mucha reformulación en el INTA, ya no funciona más. Pero bueno, para que sepan que no es algo que hice yo, sino que lo recuperé de los materiales del INTA. Bueno, estas son las especies de primavera-verano y estas son las que podemos sembrar todo el año. Em, y lo mismo, la forma de siembra, la variedad, la distancia y los días a cosecha. Bueno, y después, esto que les decía de las formas de siembra, vamos a tener tres tipos. Lo importante es saber que hay algunos tipos, algunas plantas que se desarrollan mejor en suelo directo y que no toleran tanto el trasplante, entonces que es mejor ya plantarlas donde van a crecer. Esas plantas son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cucurbitáceas, el zapallo, el zapallito, la sandía, todos los que son tipo calabaza, em, pepino. Todas ellas tienen raíces muy quebradizas, la planta en general es súper quebradiza, entonces es mejor mandarlo directo a tierra. Y el maíz también le pasa lo mismo. Además, crecen súper bien, súper rápido en tierra, entonces no necesitan que estemos plantando en una macetita y después trasplantando. Los porotos también, las arvejas, las habas. Y después, todo lo que es
la mayoría de los que son de semillas, como la zanahoria, el perejil, el rabanito, y bueno, y después también otras de hoja como la radicheta y la espinaca, también la remolacha, que queremos que crezca la raíz, no toleran lo que se llama trasplante a raíz desnuda. Entonces, como no toleran la manipulación. Entonces, se trata de plantar directamente donde va a crecer. En cambio, para el caso de la lechuga, los tomates, los repollos, el coliflor, la berenjena, los pimientos, la selga, las cebollas, que si bien son de raíz, pero como es muy resiliente la raíz, el puerro, la podemos plantar en maceta y después trasplantar. Eh, Esas, además, como que les viene bien un cuidado como más intensivo en un almácigo o en una maceta y después las trasplantamos cuando están más grandecitas. Em, bueno, ¿qué cantidad de semillas plantar? Bueno, esto es según el espacio disponible, como para pensar un poco en la huerta. También está bueno saber cuántas personas del grupo familiar o del trabajo o personas con las que compartimos el cultivo em, somos en la huerta y en función de eso hacer como alguna estimación de cuánto queremos consumir y sobre todo qué tipo de hortalizas queremos consumir. A veces plantamos para que haya más biodiversidad, distintos tipos de cosas, pero bueno, está bueno también priorizar qué es lo que a uno le gustaría después consumir. Y siempre está bueno tener en cuenta que cada semilla es una planta, porque a veces usamos las semillas como si fuera sal que tiramos así y no nos damos cuenta que también el valor que tiene cada semilla, que cada semilla es una planta. Entonces, está bueno tener en cuenta eso porque por más que sean diminutas, son súper potentes. Y bueno, siempre es que sea posible, se recomienda escalonar los cultivos. Después, eh, bueno, un poco refrescar que la siembra directa es plantar directamente donde va a crecer y que hay algunas plantas que requieren estos cuidados. Pero bueno, siempre más allá de la forma de siembra, es importante después de cada siembra regar los cultivos, ¿no? Como regar la semilla para que empiece a despertar. Bueno, en el caso de la siembra directa, tenemos algunas técnicas que se usan generalmente cuando hay grandes extensiones de tierra. Esto que yo les decía, miren en la imagen del medio, el señor como revoleando las semillas. Esto se hace mucho en grandes extensiones de tierra y cuando hay como mucho excedente de semillas, pero como que en general no se recomienda porque se desperdician bastantes semillas. Entonces solo es, o sea, lo digo porque es una forma de hacerlo, pero yo no lo recomiendo porque, bueno, es como desperdiciar muchas semillas, ¿no? Bueno, después cuando se puede sembrar también en línea, hacer un surquito con una herramienta o con el dedo o con una palita y ir colocando las semillas con una separación que generalmente tiene que ver con el tamaño de la planta que se va a desarrollar y después cubrirla con tierra. Y recuerden esto que vimos el primer encuentro, que la semilla tiene que estar enterrada a una profundidad de 2 veces su tamaño. O sea, si la semilla fuera del grosor de este dedo, sería 2 dedos arriba de tierra. Em, bueno, esto es como un ejemplo de la siembra directa. En una huerta ven que hicieron los surquitos y van poniendo las semillas en línea. Después a la hora de hacer almácigos, ay, alguien me dibujó la pantalla, pero bueno, bueno, no pasa nada.
La distancia para los almácigos entre semillas suele ser de 10 centímetros. eh, o de un puño. Y también esto es generalizado y relativo porque depende un poco del tamaño del plantín que vaya a crecer. En función de eso vamos a dejar el tamaño. Ven que entre línea y línea se dejan más o menos 10 centímetros. Esto es para un almácigo comunitario, por decirlo de alguna manera, en un cajón de verdulería, pero también podemos hacerlos en macetitas individuales. Eh, bueno, acá un poco refresca cómo se arma un contenedor, que tenemos que asegurarle un buen drenaje, poner alguna capita de piedritas para que el agua se escurra. Pone en general nuestro muy buena tierra y en la parte sobre todo de arriba un sustrato bien finito. Eh, Y después, bueno, cuando crece, vamos a trasplantarlo a su espacio definitivo. Em, Recomendaciones para los almácigos, siempre identificarlos, sobre todo cuando todavía no estamos tan cancheros de reconocer las hojitas, pero en general está bueno hacerlo porque hay muchas plantas que tienen los cotiledones, que son esas primeras hojitas que salen muy parecidos, entonces está bueno identificar qué plantamos y qué fecha para ir monitoreando si la semilla que brotó o si por ahí tenemos que hacer una resiembra. Em, en general se espera más o menos un mes para darle tiempo a ver si la semilla va a brotar o no. Hay distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria tarda muchísimo más que el rabanito en brotar, pero bueno, lo mejor es ubicarlas con el sol de la mañana. Eh, Está bueno regar abundantemente, sobre todo la primera vez, pero tiene que ser una lluvia finita para que no se muevan tanto las semillas y los brotecitos del lugar y nunca que quede encharcado, tiene que quedar húmedo. Siempre protegerlos del frío y la lluvia hasta que crezcan un poco y sobre todo en lugares donde hay muchos pájaros, por ahí está bueno darles alguna protección, pero no usar nada que sea oscuro como una media sombra porque eso va a impedir que les llegue luz solar. Eh, bueno, y después tenemos esta técnica en bandejas o plaques de siembra que tiene un montón de beneficios, que también podemos hacerlas en macetitas individuales y son los mismos beneficios, que es que a diferencia del almácigo anterior, la planta va a sentir mucho menos estrés al trasplantarse, porque es un solo pan de tierra que se mueve de lugar. Eh, Se utiliza un buen sustrato, el mejor que tengamos, eh, se hace una siembra de precisión. En general, todas las especies se pueden sembrar con esta técnica, salvo el rabanito. Obviamente hay algunas que se van a desarrollar mejor que otras, que son las que toleran más los trasplantes. Eh, pero bueno, lo que tiene en contra es que requiere mucho mejor sustrato, porque tiene que ser un sustrato que tenga más perlita y que sea más aireado y que permita el desarrollo de las raíces y requiere mayores cuidados, porque como es tan chiquito el espacio de tierra que hay, en general se seca más rápido y bueno, hay que estar más pendiente. Eh, bueno, después, del almácigo pasar al trasplante, al lugar definitivo donde va a crecer la planta, en general, para las verduras de hojas se trasplanta cuando creció la tercera hoja verdadera, se llama, que es después de los cotiledones, que son esas hojitas medio amorfas que salen, empieza a salir la verdadera hoja de la planta que tiene como la forma, por ejemplo, la forma que tiene la selga, la forma que tiene la lechuga. Cuando salieron las tres primeras de esas, que sería que tiene 5 hojitas en total, el plantín, ahí se hace el trasplante.
Y para lo que son verduras de fruto, que por ejemplo sería el tomate, la berenjena, el pimiento, em, vamos a esperar a que el tallo tenga entre 10 y 12 centímetros. Y en el caso de la cebolla, esperamos que el tallo tenga medio centímetro de espesor. Y bueno, para las recomendaciones son esto que veníamos hablando, cuidar que la raíz no sufra, que no sufra el menor movimiento. Es importante plantar a nivel del suelo, no por debajo, sobre todo, porque las raíces, si no, se descubren. Entonces está bueno como mantenerle el nivel del suelo del plantín. Incluso esto no es aplicable para árboles. Los árboles, por ejemplo, tienen un nivel, la mayoría, pero en el caso de las hortalizas y las herbáceas, la mayoría tiene la posibilidad de sacar raíces del tallo. Entonces podemos levantar un poco el nivel del suelo y llevarlo hasta la altura de los cotiledones para darle más sostén. Vieron que a veces se alargan un poquito las plantas, entonces la podemos plantar un poquito más abajo y ponerle tierra hasta los primeros cotiledones, hasta las primeras hojitas. Y después, como siempre, está bueno cubrir con pasto seco o con alguna cobertura alrededor del plantín para preservar mejor la humedad y atenuar un poco las temperaturas. Bueno, la distancia de plantación, un poco ya lo vimos. em, y bueno, un poco acá son las recomendaciones, pero bueno, son algunas imágenes. Ven cómo sale el plantín. Ahí es un plantín que ya es bastante más grande de lo que debería ser, pero bueno, es un poco las imágenes que encontramos. Y bueno, y eso como se lleva a tierra. Em, y acá un poco eh, estas imágenes están buenas para recordar que antes de hacer el trasplante podemos hacer un riego para ablandar un poquito la tierra, no que esté muy encharcada, pero sí humedecer un poco. Y una buena forma de hacer los trasplantes es hacerlo con una cuchara para sostener un poquito el pan de tierra. Y después otra técnica que se puede usar para la hora de trasplante es marcar con hilo las distintas hileras para que nos queden alineados los cultivos en caso de que lo deseemos. Em, también lo que podemos hacer es hacer como los pocitos y después, como para hacerlo más rápido, ir completando los pocitos en forma más de trabajo más en serie. Eh, bueno, y después de los trasplantes, se puede apretar un poquito la tierra para que quede bien firme el plantín. Y bueno, como siempre, después regar y echar cobertura. Así que bueno, eso es todo. Y pasamos ahora sí a la parte de las preguntas. Yo tengo una pregunta en el chat, Espi, que preguntan por las frutillas, ¿cómo sería para sembrarlas? Las frutillas, bueno, es re difícil plantarlas de semilla porque vieron que las semillas de las frutillas son súper chiquitas y la plantita que crece es muy chiquita. Yo lo intenté varias veces y solo una vez lo logré. Pero sí sé que hay gente que lo hace. Depende mucho del origen de las semillas, porque algunas son híbridas y todo. Pero lo más común también es reproducirlos por estolón, se llama. ¿Vieron? Hay varias plantitas, hay otras que se llama lazo de amor, que es como que largan como una manito y de esa manito es como que vuelve a crecer unas hojitas. Eso se llama estolón. Eso se corta y se pone en la tierra, se corta como el bracito y se entierra y vuelven a brotar. De hecho, como que las frutillas tienen un poder más o menos de fructificación de 3 años. Como que está bueno ir haciendo eso para tener nuevas plantas, porque si no es como que la planta se va agotando. Em, pero eso, está bueno como
pedirle a algún amigo o a alguien que te regale un estolón. Y si no, bueno, tratar de que brote, pero es como bastante difícil, es como desafiante porque tiene, es muy chiquito el brotecito que va surgiendo, entonces necesita como un cuidado intensivo. Te hago una consulta agregada a esto. Las plantas de frutillas, cuando sacan los estolones, ¿eso es para siempre? O sea, cualquier planta, aunque ya no esté fructificando bien, ¿va a seguir sacando estolones o en algún momento se agota eso también? Yo no he visto que se agota, a veces se agota y la planta se muere directamente, pero mientras la planta está viva, generalmente yo he visto que salen los estolones. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Espi, yo quería preguntarte algo respecto al ajo, que vos diste el calendario, el tiempo exacto o aproximado, ¿va? En donde se puede ya recolectar la cabeza de ajo. Ahora, mi pregunta es, ¿hay alguna manera, porque uno no va a andar anotándose cada fecha en que plantó cada planta, ¿hay alguna manera en que uno puede reconocer que esos brotes de planta de ajo, esas hojas, ya tienen abajo una cabeza de ajo como para comérsela? En el ajo es más difícil saber si está o no, eh, pero en general suele pasar con ese tipo de plantas que te das cuenta porque las hojas empiezan a marchitar. Pero sí, lo que sucede es que en general tenés un calendario y ahí anotás, bueno, tal día o Ah, sea, el día que lo sembrás, te anotás el día que lo tenés que chequear. gracias. Pero sí, pasa con la papa también, que cuando las hojas, los tallos empiezan a marchitar, ahí suele ser. Pide la consulta, se me cortó y se me perdieron algunas de las preguntas viejas, pero bueno, tengo unas nuevas que dicen si el calendario biodinámico que tanto se menciona sería compatible con esta planificación. Sí, sí, sí. Sí, el calendario biodinámico es como más profundo. em, y, y tiene como también en cuenta como los movimientos respecto de los ciclos de la luna y de los ciclos de la luna respecto de la posición de las estrellas, ¿no? De cómo va pasando por las distintas constelaciones la luna y cómo eso refleja distintos ciclos en la Tierra. Pero bueno, como es más complejo de aplicar y todo, como para una introducción, nos parece como mucho, entonces por las dudas, como que acotamos por acá y quienes quieran, sí, está buenísimo profundizar con el calendario biodinámico. Otra pregunta que hace Adriana es cómo nos conviene guardar las semillas. Bueno, para eso vamos a tener todo un encuentro, pero... en general, lo básico es, tiene que estar como en un espacio oscuro o un sobre o un frasco que le permita tener oscuridad, fresco y seco, sobre todo. Entonces, o sea, oscuridad, fresco y seco y ventilado. Em, y hay como muchas formas. Hay gente que las guarda en sobrecitos de papel, otro en bolsitas Ziploc adentro de un sobrecito o en frascos. En general se espera que eso sea opaco para que no les dé la luz. Y también se puede guardar, por ejemplo, en la puerta de la heladera, si tenés espacio, es un buen lugar para guardarlas. Y si no, en un cajón o en algún espacio que, esté, bien resguardado.
Yo no tengo más preguntas en el chat. Yo tengo una, no sé si la puedo A Bueno, ver. hacer. sí, sí. Bueno, yo tengo la planta de albahaca que este año dio hermoso y ya vi esta mañana que empezaron a ponerse negras las hojas por el frío, y tienen una puntita me gustaría juntar las semillas de esa planta, Ujú, porque la verdad que está hermosa y la puedo tapar ahora con nylon, pero sé que se me va a morir porque ya los tallitos están marrones. ujú. Y tienen algunas un pedacito como de semillas. ¿Esas las puedo cortar, esas flores, y sirven las semillas o no? Tenés que esperar que se seque la planta. Vos dejala que la Ah, planta se seque. O sea, si sí, ya te sacó el tallito floral, buenísimo. sí, Porque la sacó. planta va a ir, hace una varita floral bastante Sí, larga, saca unas sí. florcitas, después esas florcitas fructifican, se, mm, se hacen frutito y se secan. Cuando están amarillitas, marroncitas, ahí recién, lo más seca posible, ahí recién las cortás. O sea Vos que la dejo en la planta. dejala en la planta hasta que se seque, porque si no, no va a Perfecto, estar madura la semilla. perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. No, Muy gracias. linda clase. Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si yo dije que la clase iba a ser corta y al final fue más largo, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, quedamos en contacto y, y nos vemos el encuentro que viene. Pero bueno, antes de irnos, quería comentarles que el martes que viene vamos a hacer una jornada de práctica en la huerta del campus de la UNSAM, así que son bienvenidas, bienvenidos. Nos escriben al mail para participar y les pasamos todas las coordenadas. Es el martes de 10 a 12 en el campus de la Universidad de San Martín. Y también, bueno, recordarles que el 23 de junio tenemos la Feria de Intercambio de Semillas, que ya igual les vamos a ir mandando invitación. Y también el 6 de junio, para que se anoten, que es sábado a la mañana, de 9:30 a 1:30 de la tarde, vamos a estar plantando arbolitos nativos en el campus de la universidad. Y están súper invitados, es un evento hermoso, una jornada re linda para compartir. Vamos a tener un cierre musical, así que es un día para venir incluso con toda la familia y quienes nunca plantaron arbolitos es un momento, o quienes lo hacen habitualmente también, es un momento muy lindo para dejar la huella en la comunidad de Lonsam. Así que, buenísimo. Ahí, Lili, ¿vos querías decir algo más? Ahí está, bueno. No, ya Eh, está. buenísimo. Bueno, no sé si algún comentario más, alguna pregunta, o si no, les agradecemos la participación y seguimos en contacto vía mail por cualquier cosa. Muchas Eh, gracias, ¿eh? y no, quedamos en contacto. Hasta luego. Gracias, Muchas linda gracias a charla. ustedes. Gracias por la clase Hermoso. hermosa.